Elías aquel día? Y es una buena pregunta que debemos hacernos en esta noche. La pregunta expuesta en el verso 21, Elías se le acerca al pueblo y les dice: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, sigámosle. Quisiera que podamos estudiar el contexto de la historia hasta que lleguemos al centro del mensaje, que es el verso 21. Pero vayamos hasta el versículo 1, hermanos. Espero que hayan traído sus Biblias, que podamos estudiarlo, y a la casa de Dios debemos venir con la Biblia, hermanos. Primera de Reyes 18:1 dice la Biblia: pasados ya muchos días, vino palabra de Jehová a Elías. Y simplemente pauso un poco. Esta mañana aprendimos de cómo Elías fue fiel a Dios, de cómo Dios fue dirigiendo la vida de Elías, y tú puedes ver versículo tras versículo cómo es que la palabra de Dios venía a Elías, y la palabra de Dios venía a Elías porque Elías era sumiso y obediente a Dios. Hermano, ¿quieres que Dios te dirija? Sé obediente. Algunos cristianos ponen en tela de juicio la voluntad de Dios como si hoy fuera y mañana no la fuese. La voluntad de Dios no se busca, la voluntad de Dios se hace, hermanos. Y si Dios quiere dirigirte de alguna otra manera, lo hará mientras tú estés ocupado en la obra de Dios, hermano. Y la Escritura dice que Dios le habló, hermano. Date cuenta que primero Dios le dijo: ve con Acab y dile que yo voy a mandar juicio, porque le hizo una adoración al Dios de la lluvia llamado Baal, y dile que mi juicio va a ser que no llueva sobre 3 años y medio. Él es obediente y lo hace. Después le dice: ahora quiero que te escondas y por ahí va a haber un arroyo, y es obediente y va donde Dios quiere. Después manda a los cuervos allá que le den de comer, y es obediente. Después le dice: ve con una viuda que solo tiene un puño de harina y un poco de aceite, y ella te proveerá del alimento necesario. Y fue fiel a ir donde Dios quería que fuera. Después vemos que muere el hijo de aquella viuda. Y cómo ve la mano de Dios, hermanos, cuando ese niño cobra vida nuevamente. Y en este pasaje, que es el siguiente pasaje del que se predicó esta mañana, dice: pasados muchos días, vino palabra de Jehová a Elías. Si quieres que la palabra de Dios siga obrando en tu vida, siga cayendo como esa lluvia fresca y que te pueda dar dirección, debes ser obediente. Martin Luther King decía: no esperes que se muestre todo el camino, simplemente da un paso y el camino irá apareciendo. A veces oramos: Señor, muéstrame toda tu voluntad, pero no estás dispuesto a mover un paso. Y si no das un paso, Dios no te mostrará todo el camino. A medida que avances, Dios podrá obrar más en nuestra vida, hermanos. La palabra de Dios seguía viniendo a Elías, y gloria a Dios por eso. Debemos ser obedientes, los retos irán aumentando y su gracia también irá aumentando, hermanos. No existe un límite para lo que un cristiano pueda hacer para Dios, y te lo voy a repetir: no existe un límite de lo que podamos hacer para el Señor, hermanos. Acuérdate que no son tus fuerzas, sino de Dios obrando a través de nosotros. Conforme tú obedezcas, Dios podrá usarte en gran manera, hermanos. Dios lo manda de vuelta con Acab. Y dice la Biblia: en el tercer año, acuérdate que ya habían 3 años de sequía, el juicio de Dios había venido por haber adorado a Baal. Y Dios ahora le dice a Elías: quiero que regreses al rey Acab y le digas que yo, Dios, Jehová, haré llover sobre la faz de la tierra. Y cómo Dios quería llamar la atención de Acab para reconociera que no hay otro Dios más que Jehová Dios, hermanos. Ahora, ¿quién era Acab? No lo estresaré, en la mañana mencioné un poco, pero Acab hizo lo malo ante los ojos de Jehová más que todos los reyes que reinaron hasta ese momento. Su esposa era una mujer por el nombre de Jezabel, cuya profesión era matar a los siervos de Dios, hermano. Ahora, Elías pudo haber dicho: yo no voy a ir con ese hombre. ¿Cómo crees que se sentía Acab de ver a Elías después de que había profetizado, si puedo usar esa palabra, juicio a su vida, a su reino y su nación? ¿Cómo se iba a sentir después de 3 años que se había cumplido y no había visto lluvia? No creo que lo iba a ver con mucho gusto.
y mucho menos Jezabel. Sin embargo, nunca puso en tela de juicio la voluntad de Dios. Elías dijo, si Dios me manda con Acab, yo voy a ir con Acab. Hermanos, debemos ser obedientes a lo que Dios quiera que hagamos. Versículo 4 empieza a hablarnos un poquito de esta mujer llamada Jezabel. Y dice la Biblia, porque cuando Jezabel destruía, fíjate hermanos, a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. Aunque no es parte del mensaje, esta mujer se dedicaba a matar a los siervos de Dios, pero Dios siempre guarda un remanente. Abdías guarda un grupito en una cueva por aquí, guarda un grupito en aquella cueva por acá, y no creas que eres el único cristiano o cristiana que está viviendo para Dios. Hay muchos cristianos, no solo en nuestro país, sino alrededor del mundo, que no han doblado sus rodillas y han sido fieles a Dios, hermanos. Dios siempre guarda un remanente. Dios siempre guarda un pequeño grupo que ama al Señor. Dios siempre guarda un pequeño grupo que vive para Dios. Dios siempre guarda un remanente que está dispuesto a pagar el precio. Aquellos que le llamamos hoy en día la senda antigua, aquellos cristianos que siguen creyendo que la Reina Valera 1960 es y seguirá siendo la palabra viva de Dios, hermanos, que cantan himnos que agradan a Dios. Dios siempre guarda un remanente. No pienses que eres el único cristiano que está luchando la buena batalla de la fe. Hay muchos cristianos, y no solo en esta ciudad y en este país, hermano, sino alrededor del mundo, que siguen viviendo para el Señor. Versículo 7 dice la Biblia: y yendo Abdías por el camino se encontró con Elías, y cuando lo reconoció se postró sobre su rostro y le dijo, ¿no eres mi señor Elías? Y él le respondió, yo soy. Ve y dile a tu amo, al rey, que aquí está Elías. Pero él le dijo, ¿en qué pecado para que me entregues a tu siervo en manos de Acab para que me mate? Y vemos, hermanos, que incluso Elías quería acercarse a Acab, pero mejor manda a Abdías y le dice, dile que aquí estoy. Quería acercarse, quería obedecer lo que Dios le había dicho que hiciera. Versículo 17, para cortar un poco la historia. Dice la escritura, cuando Acab vio a Elías, se acerca Elías al rey. Y Elías le dice, ¿eres tú el que turba a Israel? Qué distorsionada estaba la visión de Acab. En el texto que estábamos, verso 17, le dice, ¿eres tú el que turba a Israel? ¿Ustedes creen que Elías era el que turbaba a Israel? ¿O era el propio rey pagano quien turbaba a la nación de Israel? Es triste, hermanos, pero está en nuestra naturaleza inculpar a alguien más. Cuando Adán pecó y Dios lo confronta y le dice, tú has pecado, le dice, no, Señor, la mujer que me diste. Dios confronta a Eva y le dice, tú has pecado, y le dice, no, es la serpiente. Y desde el principio de la creación no nos gusta darnos cuenta de nuestros propios pecados y errores. Es muy fácil inculpar a alguien más. Sin embargo, Elías, verso 18, le hace ver la verdad a Acab y le dice, yo no he turbado a Israel. Y fíjate con qué convicción se paró delante del rey, quien tenía la potestad humanamente de matarlo. Sin embargo, por encima de cualquier autoridad está la autoridad divina del Señor, hermanos. Y por eso no murió Elías hasta que Dios quiso. Se paró y le dijo, no te engañes, no soy yo quien turba, eres tú quien turba a Israel. ¿Te imaginas pararte así delante del rey, hermanos? Y la casa de tu padre dejaste los mandamientos de Jehová y seguiste a los Baales, seguiste al Dios de la lluvia, seguiste a Astarot, a la diosa de la fertilidad, dejaste los mandamientos. Es triste, hermanos, pero algunas personas, incluso después de años, nunca reconocen su pecado. ¿Cuántos años habían pasado después de la sequía? 3 años. ¿Y sabes qué dijo Acab? Tú eres el culpable, Elías. Elías le dice, no te equivoques, el culpable de esta historia eres tú. Elías desafía a Acab y a esos 850 falsos profetas, verso siguiente. Y le dice al rey, bueno, hagamos algo. Veamos de qué lado está Dios. Veamos quién tiene la verdad, verso 19. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo.
los 450 profetas de Baal, aquellos que servían al dios de la lluvia, y los 450 profetas de Acera, la diosa de la fertilidad, que comen de la mesa de Jezabel, aquella que mataba a los siervos de Dios. Versículo 20 los traen. No me pongo a pensar en la escena. De un lado 850 falsos profetas, y del otro lado solo estaba Elías. Pero oh, gloria a Dios que no estaba solo, hermanos. Tenía al poderoso gigante de su lado. Y por eso lo he dicho muchas veces, si estás tú solo con Dios, el mundo está en minoría, hermanos. Gloria a Dios por eso. Que los traigan. Acab convoca a todos los hijos de Israel, reunió a los profetas en el monte Carmelo. ¿Cuál fue el mensaje que Elías predicó aquel día? Yo creo que hubiese sido más fácil para él predicar un mensaje no tan confrontante. Sin embargo, versículo 21 empieza a predicarle a aquellos falsos profetas. Acercándose Elías a todo el pueblo, les dijo, y fíjense la pregunta que expuso aquel día: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? La palabra claudicar es consentir, perseverar, resistir, rendirse por presión externa. ¿Hasta cuándo consentirás entre dos pensamientos? Santiago les llama hombres de doble ánimo y le añade que son inconstantes en todos sus caminos. Yo no creo que haya sido un mensaje tan popular, ¿verdad? Sin embargo, se paró en la brecha y dio el mensaje que Dios quería que Elías diera. ¿Hasta cuándo? Es tiempo de tomar una decisión. Y la conclusión del mensaje predicado en un texto, hermanos, les dice: si Jehová es Dios, entonces arrepiéntanse de Baal, arrepiéntanse de Astarot y sigan a Jehová Dios. Y si Jehová no es Dios, entonces no lo sigan. La pregunta se expone en esta noche: ¿tú crees que Jehová es Dios, hermano? Porque si tú crees que Jehová es Dios, tenemos que hacer algo más que solo congregarnos o hojear la Biblia de vez en cuando, sino verdaderamente seguirle, y no seguirle 1 o 2 semanas, o congregarme un domingo sí y un domingo no, sino seguirle hasta el último día de mi vida. Eso si tú crees que Jehová es Dios, y si no, de una vez aléjate de los caminos de Dios. Pero si crees que es Dios, entrégale tu vida, tu corazón, tus años, tu servicio, tu devoción, tu anhelo, tus metas. ¿Reconoces que Jehová es Dios, hermano? Fue un mensaje muy corto, pero la respuesta haría toda la diferencia en sus vidas. Porque si no es Dios, hermano, aquí estamos perdiendo el tiempo esta noche. Pero si Jehová es Dios, estamos cumpliendo con la voluntad de Dios. Si Baal es Dios, pues entonces sigue a Baal. Pero no pueden seguir a los dos. O es Baal o es Jehová. O es Acera o es Jehová. Muchos cristianos, hermano, están inconstantes, están con un pie en el mundo diciendo tal vez vivo para mí mismo, y con un pie en las cosas de Dios, y debemos decidirnos. Y la pregunta es muy sencilla: ¿Jehová es o no es Dios? Porque si lo es, lo vamos a seguir. Nuestra vida debe cambiar, nuestros motivos deben ser distintos, y nuestros frutos deben ser frutos de justicia. Un cristiano no puede servir al mundo y al Dios, a la carne y al espíritu. O estás o no estás, hermanos. Verso 21: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? ¿Dónde tenía el conflicto los falsos profetas? En la mente. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? ¿Será que tal vez alguien esta noche claudique entre dos pensamientos? Y la respuesta es muy sencilla. La conclusión de Elías creo que es la conclusión más clara. Si Jehová es Dios, entonces sigamos a nuestro Dios, hermanos. Si Jehová es Dios, sigamos creyendo y predicando que este libro sigue siendo la palabra de Dios. Si Jehová es Dios, sigamos congregándonos. Si Jehová es Dios, tratemos de agradar a Dios en todo lo que hacemos. Si Jehová no es Dios, hermano, no vuelvas a abrir este libro en toda tu vida. Jamás te congregues y jamás hagas una oración.
Por eso les pregunta, si Jehová es Dios, síguelo. Y les dice, y bueno, tampoco te voy a forzar. Si tú crees que vales Dios, entonces vete en pos de Él. Qué mensaje tan claro. Y lo más terrible, hermanos, es que dice la Biblia que el pueblo, como decía un predicador, se cayó el palenque, hermanos. Ellos bien sabían en su corazón lo que tenían que hacer, pero tal vez no era lo más popular, tal vez no era lo más fácil. Y yo sé que a veces es difícil seguir a Dios. Yo sé que hay un precio que pagar para seguir a Dios, pero considera el precio de no seguirle, mi hermano. Y te aseguro que es mucho más grande. Si Jehová es Dios, seguir en pos de Él, y el pueblo no respondió nada. Hermano, ¿qué responderás tú esta noche? No me sorprende que Baal prefiera Baal. No me sorprende, hermanos, que alguien tal vez escoja la religión o escoja algún santo. Pero ¿qué vas a escoger tú, hijo de Dios? Que Cristo es tu Salvador, que el cielo es tu hogar, que tu nombre está inscrito en el libro de la vida del Cordero. Yo te pregunto, ¿acaso puedes decidir? Porque si Él verdaderamente es tu Salvador, tú ya no tienes opción, hermano. Si Él es Dios, sigámosle, hermanos. La Escritura nos dice allá en 1 de Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios. No hay dos ni hay tres, hay un solo Dios. Y solamente hay un camino a ese Dios. No es un santo, no es San Charbel, solamente hay un mediador y es Jesucristo, hermanos. Creo que al tú estar aquí crees que Jehová es Dios. Si no, no estaría sentado en esta banca. Y nuevamente espero que se quede grabado esto en tu corazón. No te queda otra opción más que seguirlo hasta el último día de tu vida. Isaías 42:10, mira lo que dice, hermanos. Isaías 43:10, perdón. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Fíjate lo que Dios dice, hermano. Incluso antes de la venida de Cristo, Él dice, antes de mí no fue formado Dios. Dios declarando su eterno poder y deidad. Antes de mí no fue formado Dios, y fíjate, y no lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí, fíjate lo que dice, hermanos, versículo siguiente, versículo 11, y fuera de mí no hay quien salve. No hay absolutamente nadie más que salve, más que nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Si Jehová es Dios, entonces sigámoslo, hermanos. ¿Hay otro? ¿Pudiera seguir a alguien más en esta vida que sea digno a seguir? Personas dieron todo su esfuerzo en estos días por un partido político y están dispuestos a entregar sus recursos, a entregar sus esfuerzos, a andar gritando por allá. Hermano, ¿no será más digno entregarle tu vida al Señor y seguirlo? Si Jehová es Dios, seguidle. Este mundo ha sido y sigue siendo politeísta, y aún faltan deidades por conocerse, con D minúscula, lo aclaro. Buda murió, Mahoma murió, los aztecas tuvieron tantos dioses, todos murieron, Tlaloc, Quetzalcóatl, todos murieron. Sin embargo, lo creían y entregaban a sus vírgenes y a los niños por las pirámides, creyendo que el Dios del sol era el verdadero Dios. Oh, no, queridos hermanos, no hay muchos dioses, solo hay un Dios verdadero. Y si ese Dios a quien tú profesas creer, verdaderamente crees que es Dios, no te queda otra opción más que seguirlo. Si Jehová es Dios, seguidle. La Escritura dice, cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste,
La Biblia dice, hermanos, que los cielos cuentan, declaran, el cielo te platica que hay un Dios, hermanos. No hay otro Dios como nuestro Dios. Por eso tenemos esos hermosos himnos que apelan a la deidad de Dios, hermano, a la omnipotencia de Dios, al decir: mi corazón entona la canción. No es Juan Grande es Tlaloc, hermanos, ni el Papa, ni Mohammed, ni una imagen. Nuestro corazón entona la canción, hermanos. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, hermanos. Y si lo crees, debes seguirlo, lo que eso representa en tu vida. Si Jehová es Dios, seguidlo. ¿Sabes que Dios sigue buscando obreros? ¿Sabes que Dios sigue buscando obreros en todos los ministerios de la iglesia, hermanos? No solo en el que quiera servir, sino en todos, hermano. ¿Sabes que Dios sigue buscando ganadores de almas? Ni un amén, hermanos. Dios sigue buscando quien predique el evangelio, hermanos. ¿Tú verdaderamente crees que Jehová es Dios y no le predicas el evangelio a nadie por más de un mes? Él no es tu Señor. Porque si Él es tu Señor, vamos a ser obedientes. Y no es si yo quiero o si no quiero, porque muchas veces yo no quiero. Pero no se trata de querer, se trata de obedecer al Señor y hacer su voluntad, hermanos. Por eso Cristo dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué palabra sigue? Niéguese a sí mismo. Para seguir al Señor debe haber una negación propia. Porque mi carne es rebelde, mi voluntad es obstinada, mi corazón busca lo suyo propio. Por eso Cristo, su mensaje, hay una profundidad en su simplicidad. Si alguno quiere seguir en pos de mí, está bien, niégate a ti mismo. Ya te negaste, ahora toma tu cruz. Ya tomaste tu cruz, ahora sigue en pos de mí. Si Jehová es Dios, seguidle. Si Jehová es Dios, síguelo. No te digo que no habrá pruebas, habrá muchas tentaciones. Cruzarás muchos valles, muchos desánimos, muchos conflictos como Elías los tuvo, tú los tendrás. Habrá dudas, habrá luchas, pero si Jehová es Dios, sigámosle hasta la muerte, mis hermanos. Romanos 14:8 dice la Escritura. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, Romanos 14:8 dice: pues si vivimos, para el Señor vivimos. En otras palabras, hermanos, Pablo reconoció que Jehová era Dios y estaba dispuesto a seguirlo, a gastarse a sí mismo por amor de vuestras almas. Y si morimos, qué palabras tan pesadas, hermano. Para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, seguiremos al Señor, hermanos. Regresamos a Elías. Elías reta en el monte Carmelo a aquellos 850 falsos profetas de Baal y de Acera. Y Elías quería comprobarle a una nación que su Dios era el Dios verdadero y lo sigue siendo. Elías quería comprobarle al pueblo que el Señor era el Alfa y el Omega, que Jehová es el principio y el fin, el que es, el que era y el que ha de venir por su amada iglesia. El que era aquel pilar de fuego en la noche y la nube de día para que no se quemaran. Aquel que es el creador y sustentador del universo, el camino, la verdad y la vida, el alfarero, la puerta, el omnipresente, omnisciente, aquel que había abierto el mar rojo, aquel que resucitó a Lázaro y les declaraba: Jehová es el Dios. Jehová es el Dios. Versículo 22 dice la Biblia: Elías se paró por Dios aquel día. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová. Más de los profetas de Baal hay 450 hombres. Y pauso un poquito para decir que Elías no era el único. Había otros 100 metidos en cuevas. No creas que eres el único que se para por Dios en tu trabajo.
No crees que eres el único que vive para Dios ahí en tu cuadra o el único cristiano de tu casa. Hay muchos alrededor del mundo que se están parando en la brecha y se están parando por lo que es correcto. Elías creía que era el único, aunque visiblemente parecía ser el único en ese momento. Pero a veces tú crees que eres el único que sostiene tu hogar. Tal vez aquí hay alguien que tú eres el único cristiano de tu casa. Y tal vez puedes decir como Elías, solo yo he quedado. Yo te tengo noticias, hermano, no eres el único. Hay muchos cristianos. Y aunque seas el único en tu casa, sigue parándote firme por las cosas de Dios, porque cuando te paras por Dios nunca estás solo. Siempre Dios te respalda y no te emociones mucho, sé que no es un gran mensaje, pero qué bendición que Dios te respalde, mi hermano. Prefiero tener la aprobación de Dios que la aprobación de cualquier persona. Y Elías quiso la aprobación de Dios aquel día. Versículo 23 les da una propuesta. Dense pues 2 bueyes, escojan ellos uno, córtenlo en pedazos, pónganlo sobre la leña. En otras palabras, vamos a hacer un holocausto. Vamos a ver cuál Dios se agrada, vamos a ver en cuál Dios responde. Yo voy a preparar otro buey y lo pondré sobre leña y ningún fuego pondré abajo. Verso 24. Invocad luego vosotros a vuestros dioses con D minúscula y yo invocaré el nombre de Jehová. El Dios que respondiere por medio de fuego. Dejemos que el Dios que responda por fuego, que ese sea Dios. Fíjate lo que estaba haciendo Elías. Si Baal es quien responde, Baal es el Dios. Fíjate lo que dijo Elías. Si Acera responde, Acera es el Dios. Pero también les dijo al pueblo, pero si Jehová es quien responde, escúchenme bien, Baal y Acera, Jehová es el Dios. Hermanos, nuestro Dios es el Dios. He hablado con algunos otros grupos y yo le he dicho, convénceme, y hoy dejo de ser cristiano. Y le dije, pero después permíteme hablar contigo y a ver si yo te convenzo, y no yo, sino el Espíritu Santo. Me dice, no, mejor así la dejamos. Hermanos, tenemos la verdad. Tenemos la palabra de Dios y es el Dios verdadero, mis hermanos. Elías quería comprobárselo y vaya de qué manera estaba a punto de hacerlo. Aquel que responda con Dios, ese sea Dios. En inglés dice, let him be God. Dejémoslo ser Dios, en otras palabras. Y todo el pueblo respondió diciendo, me parece buena propuesta. Vamos a ver a quién le responde. Verso 24. Aceptan la propuesta. Versículo 25, empiezan a preparar primero aquellos que seguían a Baal y Acera. Entonces Elías dijo a los profetas, escógense un buey, preparadlo vosotros primero, pues que sois los más, ustedes son 850, yo nada más soy uno, invoquen el nombre de vuestros dioses, pero no le pongan fuego debajo. Verso 26, prepararon, tomaron un buey que les fue dado, lo prepararon e invocaron el nombre de Baal. Fíjate lo que dice, hermano, desde la mañana hasta el mediodía, hora tras hora, diciendo, Baal, con signo de exclamación, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Y después, hermanos, versículo 27, me encanta. Elías les empieza a decir, Elías se burlaba de ellos diciendo, pues grítale un poquito más. Tal vez tu Dios está meditando. Tal vez se fue al Medio Oriente y se puso una batita naranja y no te escucha. Alza un poco más la voz. ¿Tiene algún trabajo tu Dios? Tal vez va caminando. Tal vez tu Dios está dormido. Mejor despiértalo. Hermanos, qué bendición que dice la Biblia que nuestro Dios no se adormecerá ni dormirá, el que guarda Israel. Nada se escapa del cuidado de Dios, hermano. Nunca duerme. Versículo 28.
Ellos clamaban a grandes voces y se sajaban, esa palabra es se cortaban con cuchillos. ¿Qué clase de culto era eso? Con lancetas conforme a su costumbre hasta chorrear la sangre como ellos. Imagínate, hermano, lo que ese pueblo creía en ese día. Y hoy en día hay tanta gente tan errada, peregrinos caminando de ciudad en ciudad, sea caminando, sea en bicicleta, magueyes en los pies o rodillas, dejan de comer carne en algunos días y se ponen ceniza en la frente. Nada de eso agrada al Señor, hermano, más que una vida que le glorifica. La Escritura dice, hermanos, que el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, 1 Timoteo 4:1, en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores, a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse. Mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad, porque todo lo que Dios creó es bueno. Amén, hermanos. Y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Lo que Dios quiere es obediencia antes que sacrificio, hermanos. Primera de Samuel es muy claro al respecto. Regresamos al verso 29, dice la Biblia que empezaron a gritar frenéticamente. Esa palabra frenéticamente significa literalmente furiosamente. Con furor gritaban: Baal, Acera, hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese ni escuchase. Llegó el tiempo de Elías y comprobarle a una nación no quién era Elías, sino comprobarle quién era el Dios al que Elías servía. Versículo 30. Llega su tiempo. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Me impacta la valentía que tuvo Elías aquel día. Y todo el pueblo se le acercó y arregló el altar de Jehová, que estaba arruinado. Y yo no sé cómo esté tu altar con Dios, hermano, pero si está roto, es tiempo de que arregles tu altar, tu comunión con Dios. No porque seas cristiano ya no tienes que leer la Biblia. Es un deber leer la Biblia de un cristiano cuando quieres y no quieras. Y si el altar está roto, es tiempo de reparar el altar, hermano, y que te pares en él, un sacrificio vivo. Repara el altar que estaba arruinado. Versículo 32 dice la Escritura que hicieron una zanja. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Recordemos que no iban a poner fuego abajo, pero Elías fue un paso más adelante, hizo una zanja. ¿Qué hizo en esa zanja? Verso 34, dice la Biblia: y dijo: llenen 4 cántaros de agua y derrámenlo sobre el holocausto y sobre la leña. ¿Imaginas hacer que prenda la leña mojada? Hay algo que cabe resaltar. ¿Sabes qué era lo más preciado en esos días? ¿Qué no había pasado por 3 años, hermano? ¿Notas lo que hizo Elías? Lo más preciado en ese día era el agua. Y Elías dijo: llenen las 4 cántaros de agua y échenlos sobre el holocausto, sobre la leña. Háganlo otra vez, y otra vez lo hicieron. Y dijo aún: háganlo una tercera vez. Y por 3 veces, hermano, mojaron la leña, para que no hubiera duda alguna de que si alguien respondía no era Elías, hermano, sino el Dios de Elías. Verso 35 dice la Biblia que el agua llenó la zanja. El agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Y quiero que notes muy bien la oración de Elías, porque la oración de Elías tenía un propósito muy específico. Verso siguiente, 36 y 37. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: me lo imagino los 850 profetas viéndolo.
El sacrificio está enfrente, el holocausto, la leña está mojada, empapada, tantos cántaros de agua. Y probablemente alza su mirada al cielo y le dice: Jehová, Dios de Abraham, Dios de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto, ojo con la oración, que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Siguiente versículo. Respóndeme, Jehová, respóndeme. Fíjense por qué, hermanos, para que este pueblo, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. ¿Te imaginas el silencio en ese momento, hermanos? Probablemente hasta un grillo se escuchaba en esa escena, mientras Elías hacía esa oración en voz alta, evidentemente, y todo el pueblo en la expectativa si Dios contestaba o no contestaba. Verso 38, después de ese silencio: entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Gloria a Dios, hermanos. Dios se manifestó. Dios se hizo presente, y no solo en la vida de Elías, sino se hizo presente en la vida de aquellos 850 para mostrar su deidad, hermanos, y declararles: no hay otro, ni Baal, ni Acera, ni el que quieras, solo hay uno, y es el nuestro, hermanos. ¿Quieres que Dios te conteste de esta manera, hermano? ¿Te das cuenta en esta historia que Elías siempre puso primero a Dios? ¿Te das cuenta que desde el mensaje de la mañana Elías siempre puso primero a Dios? Debemos aprender a honrarlo y ponerlo él primero. Lo puso antes de sus propias necesidades, hermano, desde la historia de la viuda. Lo puso antes que la muerte de aquel niño. Y él declaró, hermanos, versículo siguiente, me encanta, versículo 39. Y viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron con signos de exclamación y probablemente con gritos: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Elías le comprobó a una nación que al Dios al que Elías servía era el único y verdadero Dios. Tal vez no podremos comprobárselo a una nación, hermano, pero pudieras comprobárselo a tu familia. Pudieras comprobárselo a aquellos que están cercanos a ti, que aún no son creyentes, que tu Dios es el Dios. Elías se lo comprobó. Es tiempo de comprobarle a este mundo que nuestro Dios es el Dios verdadero, hermanos. Versículo 21, hermanos, la conclusión. Ya me pasé por algunos minutos. Primera de Reyes 18, 21 dice la Biblia: y acercándose Elías a todo el pueblo le dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo seguirás con pensamientos en tu mente? Eso no es, no, hermanos, no nos debe caber la más mínima duda que Jehová es el Dios, y no es un Dios, es el Dios, hermano. Y si esa es tu conclusión, yo te pregunto, hermano, ¿te queda otra opción aparte de seguirlo? El día que dejes de seguirlo, tú reconoces que Él no es Dios, y ese día nosotros somos nuestros propios dioses al decidir sobre nuestra vida. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Por eso un domingo se congrega, un domingo no se congrega. Un día lee la Biblia, el siguiente no lee la Biblia. Un día vive para Dios, el otro día vive para él mismo. Pero si un cristiano verdaderamente reconoce Jehová es el Dios, viviremos para Dios y le seguiremos por su pura gracia, hermano, y que lo conceda hasta el último día de nuestra vida. Primera de Reyes 18:40, hermanos, y termino en este versículo. ¿Qué victoria le dio Dios aquel día? El fuego desciende, lame el agua del holocausto. Entonces Elías les dijo: prendan a los profetas de Baal para que no escape ninguno.
Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sison y ahí los degolló. Una vez alguien dijo: pastor, la predicación fue muy fuerte. Hermanos, eso es predicación fuerte. Degolló a 950. Esto es un pan con crema, hermano. Y si eres un verdadero cristiano, te debe gustar la Biblia como es, hermano. Y es una bendición reconocer, como dice ese corito que se le enseña a los niños: no hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. Qué bendición que no hay otro Dios como nuestro Dios, hermano. Pudieras descansar en ese Dios, no solo en esta semana, sino el resto de tu vida. Pero la decisión a tomar en esta noche es: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si verdaderamente tú crees que Jehová es Dios, no tienes otra opción más que seguirlo, y seguirlo con gozo, porque es un privilegio de este lado del cielo seguir y servir al único y verdadero Dios, hermano. La pregunta es: ¿le seguirás? Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar.